Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por el canal Ecuador en directo. Estamos en vivo este día martes 18 de noviembre de 2025. Para más señas, ese es el truco, son las 3 de la tarde con 9 minutos. Acá en todo el Ecuador continental, una hora menos en las Islas Galápagos, que por suerte ya no están amenazadas, como hasta hace muy poquito lo estuvieron. Nos vamos a ir a otro uso horario, por lo menos, no estoy seguro si son 6 o 7 horas, no sé si ya cambiaron, más, o sea que a donde nos vamos, sí, ya es de noche y nos vamos a contactar, a encontrarnos con el economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional del Ecuador, un poquito más de 10 años, desde 2007 a 2017. Rafael, buenas noches para ti, buenas tardes para mí. Gusto enorme tenerte aquí a los años, en Palabra Suelta. A los años, sí, creo que es el que más le he dado entrevistas a ti. Pero bueno, gracias por esta nueva oportunidad, siempre es un gusto conversar. Solo una pequeña precisión, a Galápagos sigue en riesgo, cuidado, ya hay operaciones militares gringas en Galápagos. Lo de las bases era un trámite para tratar de formalizar las cosas, pero el SOFA, los acuerdos que ha firmado con Estados Unidos ya están en marcha en Baltra y hay operaciones militares, no te engañes, estadounidenses. Sí, pequeña aclaración mía también, quise decir meses, pero cuando estás así sometido casi a un proceso de tortura, te parecen años los meses, ¿no? Eso quizá es lo que me confundió y en efecto Galápagos ya está amenazada, no solo desde este gobierno, de gobiernos anteriores que firmaron acuerdos con los estadounidenses, ¿no? Que nos quieren ver como territorio subordinado, ¿no? Nos quieren hacer perder soberanía y no es posible entender a un concepto de nación sin soberanía, Rafael. A ellos no les importan Pero esos conceptos. quieren hacer creer a los jóvenes que son conceptos arcaicos, superados, que es romanticismo, falta de pragmatismo, el pragmatismo destructor de estos modernos neoliberales, ¿no? Porque ha habido gente de derecha que ha sido muy, muy digna. Un Carlos Julio Arosemena, nacionalista, defendiendo su patria. Estos son vendepatria y no quieren hacer creer que la soberanía no es irrelevante. Perdón, la soberanía es fundamental. ¿Qué significa? Que el soberano es el pueblo ecuatoriano, que somos dueños de nuestro destino, que no somos colonia de nadie, no somos vasallos de nadie. Y están renunciando a eso. Es una vergüenza. Yo no sé si exagero, pero si pasaba la pregunta esa de las bases, que después quisieron decir, no son bases militares, como decían y tenían que contradecirse, ¿no? Pero yo lo que pensaba es que íbamos a llegar a un estatuto más pernicioso que el que tiene, por ejemplo, Puerto Rico con Estados Unidos. Íbamos a ser peor que eso, el Ecuador. Entonces esta gente se ha pasado mintiendo todo el tiempo, ¿no? Ahora hay cosas muy interesantes, el rechazo de la juventud a las bases extranjeras, que Ecuador no solo habló para sí, sino para toda América Latina, es un mensaje a todos los vendepatria de América Latina, a todos los imperialistas de Estados Unidos, que aquí no queremos ni bases extranjeras, ni gerencia extranjera, ni agresiones externas para ningún país de nuestra América. Es un mensaje muy, muy importante acá de Ecuador para toda América Latina. ¿Cómo recibiste la buena noticia? ¿En qué momento empezabas con ganas de celebrar, ¿no? De celebrar lo que pasó? Con mucha calma, mira, me he vuelto demasiado racionalista, tal vez debería volver a ser más emotivo y contentarme con estas cosas, pero las relativizo, ¿no? Eso también te ayuda a relativizar las derrotas, los dolores. Tal vez sea la mejor estrategia, pero trato de relativizar porque sí es una gran victoria, no es una victoria decisiva, pero no nos engañemos, esto va a poner tal vez algo de límites al poder y no por Noboa. O sea, en la psicología de Noboa, su historia, su formación, su entorno familiar, estaba acostumbrado a patear el perro, estaba acostumbrado a que nadie le diga no y se le dice a no entenderlo, ¿ya? Entonces él va a seguir con su prepotencia, su arbitrariedad, su mentira, sus abusos. ¿Qué es lo que le puede poner freno ya en los hechos reales? La rebelión de la granja, ¿no? Como escribió Orwell, que se le rebelen los animalitos, ¿no?
tal vez dirigidos por los cerditos, como en la novela de Orwell. Entonces, que ya no le hagan tanto caso a los jueces y se empiece a hacer justicia de verdad, que la Corte Constitucional ya no se someta a él como se sometió vergonzosamente, ha habido desencuentros. Pero gran parte de lo que está pasando es culpa de la Corte Constitucional, que se le permitió todo durante la campaña, no nos olvidemos. Que ya ciertos asambleístas ya no sean solo alzamanos. Entonces, por ahí puede venir un cambio y límites al poder, ¿no? Pero de Noboa, olvídate. O sea, Noboa en su psicología puede estar equivocado, pero creo que no lo estoy, ¿no? El tipo no está acostumbrado a que le digan no y es como que si nada ha pasado, él tiene derecho a hacer todo y patear el perro, cumplir todos sus caprichos. Ha vivido toda la vida una burbuja haciendo lo que le da la gana y esto no lo va a hacer cambiar, ¿no? Bueno, lo demostró el mismo día, ¿no? Porque cada vez que aparecía, la embarraba, perdóname decirlo así, ¿no? Porque ese mismo día apareció en un Porsche color celeste. Me han dicho, yo no sé mucho de eso, pero me han dicho, lo escuché a Quique Vivanco, que está evaluado ese carro en alrededor de $300,000. Y en ese auto salió a pasear, ¿no? Que me recordó imágenes tan anacrónicas, ¿no? Pero ese mismo día salió a pasear en ese auto. Pero es que eso es así, es soberbio, ¿no? Es sobrado y torpe, porque es por el caso Porsche, porque el Porsche Cayenne que estuvo en la Trinitaria después del atentado en la Bahía, ¿no? Demostrándose que fue un autoatentado. Entonces, pero no solo eso, ¿no? Eso demuestra muchas cosas más. El Porsche no tiene placas, es biplaza, va con su esposa, que también es responsable de esto, con uno de sus niños en la falda. Eso es infracción aquí en Bélgica, en Ecuador y en todos lados. Pero no solo eso, está tipificado, creo, es delito. O sea, pone en riesgo la vida de un niño, ¿ya? Entonces, por lo menos infracción de tránsito y grave, no leve. Entonces, el tipo no le importa nada. O sea, te imaginas el ejemplo que se da. Lo que más se requiere en el país es el cambio cultural, respetar las reglas, saber que todos debemos estar subordinados al Estado de Derecho. Y el propio presidente de la República ve un carro sin placas, destrozando la ley de tránsito al menos, con un biplaza con su esposa al lado y el niño de 3, 4 años adelante, cuando exige la ley que esté en un asiento trasero, con asiento especial para el niño. Eso aquí en Europa sería una multa gigantesca por lo menos, y además de restarle muchos puntos en su licencia o quitarle la licencia de conducir. Entonces son los pequeños grandes detalles, los pequeños grandes mensajes. Un presidente, un dirigente debe transmitir no solo verbalmente, en sus actos, en sus hechos, en su vida cotidiana, cómo vive, cómo actúa, ¿no? Y este es un mal ejemplo para todos, sobre todo para los jóvenes. Pero yo creo incluso, Rafael, que aparece en ese auto, reitero, me dicen que es mínimo $300,000 que cuesta ese auto. Yo tampoco conozco mucho de eso, pero los Porsche son carísimos, ¿no? Pero Acá ese son auto, considerados autos de lujo también, ¿no? Y ese estilo que es el clásico. Por si claro, acaso su padre también hace 30 años salió en un descapotable con Anabela Sin a pasearse, ¿no? O sea, es esta gente que cree que son el ejemplo del éxito y es tan chocante con la realidad nacional que además, objetivamente hablando, ellos no hicieron la fortuna, lo hizo su abuelo Luis Noboa. De hecho, Álvaro Noboa le robó la fortuna a su hermano, a la viuda de Luis Noboa, todo eso se conoce, cuando fue presidente Abdalá Bucaram, ¿no? Y este chico lo que ha hecho es ni siquiera administrar una fortuna, vivir de esa fortuna y ser un multimillonario, heredero multimillonario, ¿no? De hecho, quebró todas sus empresas, por si acaso. Todas las empresas que ha creado y ha manejado, ha quebrado. Trasmago era el gerente, la quebró. lo que yo quiero decir es que cuando ya estás frente a esos niveles, ¿no? Un vehículo de más de $300,000 ya no puede ni siquiera ser aspiracional. La gente ya no puede decir, yo quiero tener ese auto, porque eso desborda. Yo creo que sí, que trata de explotar eso. Y hay gente que cae en eso. Sin embargo, la votación del domingo, Javier, demostró que Ecuador tiene decencia. O sea, que él cree que, como su padre, ¿no? Al que yo derroté en el 2006, que puede comprar conciencia. Su padre regalaba colchones, cocina, hasta en el helicóptero. La compañía de helicóptero que yo me desplazaba en la segunda vuelta la compró para impedir que yo me movilice. Pero en todo caso era con su plata. Con plata el pueblo ecuatoriano se inventó bonos, regalos, hasta los matutes, el contrabando incautado en la aduana, lo regalaron en el 13 de abril, lo regalaron ahora. O sea, no tiene límite ni escrúpulo, pero se equivocó en algo y por eso se ha dado con la piedra entre los dientes, de que la gente tiene decencia. En algún momento dice, basta, ya es demasiado.
Ya basta de show, basta de creer que a todos nos va a comprar con la conciencia, basta de ostentación. Hay gente que cae todavía en eso, ¿no? Que, perdóname, pues, o sea, que la familia de cuento de hadas, todos arregladitos, vestidos de moda, con bastante botox, con carros de lujo, haciendo ostentación de la riqueza, pero ya mucha gente está cansada y eso se demostró el domingo, ¿no? Porque en Ecuador tiene decencia. El pueblo ecuatoriano es un pueblo decente y hay límite. Puede impresionar al inicio hasta que se dan cuenta cómo se los trata de manipular y ahí ponen un freno muy fuerte como ocurrió el domingo, ¿no? Yo creo que han llegado a ese límite. Regalaron las cocinas de inducción, regalaron Que cocinas no de inducción servían. que no ¿Te acuerdas servían. que no servían? Sí, eso regalaron. Eso es especulado, Rafael. Sí, sí, por supuesto. Incluso regaló una candidata, ni siquiera un ministro, un funcionario, Yadira Vallas en Santo Domingo. Pero con ese consejo electoral que tenemos, con los fiscales de bolsillo que tenemos, no va a pasar nada. Pero obviamente eso es especulado. Creo que ya desecharon la denuncia, se presentó una denuncia y la desecharon cuando era delito evidente, ¿no? Rafael, pasando a los resultados, me imagino tú con esa vocación de cientista que sabes leer, sí, sí la tienes, pues te he estado, Sabe leer, punto. Sabe leer. sabes Gracias. Soy leer, alfabetizado. no, no dejas terminar, entonces las cosas resultan incompletas, se prestan para malas interpretaciones. Ya verá cómo sacarán los sufridores la entrevista editada. Tú sabes leer, Correa sabe leer nada más. Pasó al segundo grado. No, sabes leer estadística, sabes leer esos cuadros y el resultado es brutal. Es homogéneo en todo el Ecuador, excepto la provincia de Tungurahua, ¿no? Tungurahua. Tungurahua. Sí, solo en Tungurahua. En el resto del país gana nítidamente el no. Pero teníamos una aprensión, yo la tenía y mucha gente la tenía. Nos van a hacer trampa. Y siempre decíamos, la única forma que no puedan hacer trampas es que la diferencia sea lo suficientemente alta para que no puedan ocultar esa diferencia. Y resultó. La diferencia es espectacular, está entre el 15-20% más. Y ahí cabe una pregunta, Rafael. ¿Por qué no logramos jalar en una elección presidencial, por ejemplo, ese 15-20% más en favor de la tendencia? ¿Por qué si sabemos que la gente puede votar hasta 60%, por ejemplo, rechazando la nueva constituyente? Te lo oí a ti mismo te oí decir hace poco, cuando la gente dice no a la constituyente, está diciendo no queremos una nueva constitución. Ratificamos la de Montecristi, decimos que sí, que seguimos con la constitución de Montecristi que fue hecha en los gobiernos de la Revolución Ciudadana, Alianza País en esa época. ¿Qué hace falta para jalar ese 15-20% más? Bueno, yo creo que sí lo hemos jalado. Nosotros ganamos el 13 de abril, Javier, no te engañes. Y este tipo nos robó las elecciones. Claro, no ganamos como en mi época, en una sola vuelta, con 57%, pero ganamos. Y eso es, y así no ganemos, ser todavía la principal fuerza política del país, disputar toda la segunda vuelta. Después de 8 años de persecución, asesinato reputacional, nos robaron el partido político, tuvimos que participar en elecciones del 2021 con partido prestado, luego con partido nuevo, sin estructura. Es realmente algo remarcable. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a ganar todo el tiempo cuando yo era presidente y cuando estaba en el país, ¿no? Pero, o sea, ya sobrevivir frente a todo lo que nos han hecho, persecución, amenaza, exilio de los principales dirigentes, cárcel, ¿no? Auditoría por todos lados. Cuando tú tienes auditoría de Contraloría, juicios penales, tienes que estar pensando en eso, gastando en abogados, te distrae. Y pese a eso seguimos siendo de lejos la principal fuerza política, no de lejos, pero sí la principal fuerza política del país. Ahora, tiene que diferenciar entre la Constitución y el proyecto político. La Constitución fue hecha en 2008 por muchas manos, por mucha participación ciudadana. No creo que haya habido procesos más democráticos en la creación de una constitución en toda la historia del país, y muy pocos a nivel mundial, ¿no? Porque fueron puertas abiertas. Recuerda que hubo una consulta para preguntar si querían una nueva constitución. Se hizo la constitución
el 98 se hizo un cuartel militar todo cerrado, acá puertas abiertas en Montecristi, decenas de miles de personas asistieron, centenas de grupos, se escuchó a todos. Luego se hizo la Constitución, se la puso a consideración del pueblo ecuatoriano y fue aprobada abrumadoramente. Entonces, esto va mucho más allá de un proyecto político, ¿no? Fue un proyecto de patria. La Constitución son las bases sobre las que se constituye nuestra vida en común. Entonces, va mucho más allá. Entonces, hay una izquierda, por ejemplo, que se apartó de nosotros, pero también sí está de acuerdo con la Constitución, ¿no? Los Ya Unidos, hasta el MPD, Alberto Acosta, toda esa gente, ¿no? Hay una clase media que puede estar contra el correísmo, pero que reconoce que la Constitución es buena. O sea, nuestra Constitución se estudia a nivel internacional. Lo trae mi hija hace un par de meses, Sofía, tú la conoces. Me llamó emocionada, papi, estaba en un seminario y pusieron como, ella es bióloga, pero se dedica mucho a la agroecología, y pusieron como ejemplo la Constitución de Ecuador. Entonces se estudia a nivel mundial. Entonces hay gente que ya no ha perdido la sensatez, a pesar de que no nos quiera. Hay gente cegada por el odio que ya no reflexiona, ¿no? Entonces, ¿por qué se logra hasta el 60%? Porque la Constitución es un proyecto que va mucho más allá, pero sí, una propuesta, ¿no? Una creación común que va mucho más allá de un proyecto político. No podemos confundir las dos cosas. La hizo un proyecto político, pero sí, la hizo para un país, no para el proyecto. Dices, es un proyecto de patria. Esa constitución Así es un proyecto Una de constitución patria. no puede ser un proyecto político, debe ser un proyecto de patria, ¿no? Y yo Proyecto siento, político ideológico me refiero, ¿no? Porque lo que hace es crear la estructura del Estado y todo aquello, ¿no? pero yo siento que este reciente domingo 16, con estos resultados que obtuvimos, también hubo como una respuesta de patria, como que fue la ciudadanía también la que se levantó y dijo, basta, ya no más mentiras, ya no más caprichos, ya no más insultos, ya no más agresiones. Yo siento que hubo una ciudadanización en la respuesta que dimos el domingo. Preciso, el proyecto político ideológico también puede ser la constitución, no electoral, o sea, no en función de un partido político. Pero obviamente tiene ideología, no es una constitución neoliberal. Tampoco es verdad que es castrochavista. ¿De dónde saca esa tontería? No. La constitución de Venezuela es totalmente distinta, ni siquiera tiene vicepresidencia. Que proteja a los delincuentes. Alguna vez han nombrado un artículo. O sea, esto es una locura, es una tontería tras tontería. Que fue en función, la regla de juego en función del correísmo. Dígame, para cambiarlo inmediatamente. Me comprometo aquí en tu programa, Javier. Si no dicen un artículo que beneficie al correísmo, para decirle al bloque que apoye la reforma inmediatamente. Esas son puras mentiras, puras tonterías. Y por hacerte esta reflexión me olvidé la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? No, la pregunta era que, haciendo un paralelismo con la Constitución, que tienes toda la razón, perdóname hablar desde la primera persona, pero yo tuve el privilegio de ver cómo se iba levantando la Constitución de Montecristi, porque transmitimos los 8 meses. Ahí nos quedamos instalados los 8 meses. Y es verdad. Fue una época maravillosa. Yo iba todos los jueves a reunirme con nuestro bloque asambleísta, que era absolutamente mayoritario, más de 2/3 partes. Discutíamos las cosas. Fue maravilloso eso. Y veía los ríos de gente que subían a Ciudad Alfaro, que venían de Montecristi y le llamamos Ciudad Alfaro, donde se instaló la constituyente. Y es verdad, iban ríos de gente a discutir con las mesas. Así se llamaban, no eran comisiones. Y los constituyentes tenían que dedicarle muchísimo tiempo a la gente que subía a Ciudad Alfaro. Entonces yo decía que eso fue una construcción de patria, copiando lo que tú dices. Y me parece que la respuesta de este domingo reciente, 16, también fue una respuesta de la patria, que fue una respuesta ciudadana, la que encaró los abusos de este gobierno. Por supuesto. Yo no recuerdo campaña más ciudadana que esta, ¿no? La iniciativa ciudadana fue fantástica. Por supuesto, si ganaba el sí, es que perdió Correa, ¿no? Ahora ganó el no, ganaron todos menos Correa. La verdad es que una victoria de todo un pueblo. Y sí, es por la patria, ¿no? Indignados frente a tanta ofensa, tanto abuso, lo de Jorge Glass. O sea, tú puedes estar en contra del correísmo. Puedes creer incluso que Jorge Glass es corrupto. Yo te puedo asegurar que es un tipo honesto. Le han logrado destruir la reputación. O sea, en nuestra encuesta sale su imagen negativa muy alta, pero es un hombre honesto. Pero si eres decente, por más que creas que es corrupto, no va a justificar una canallada así, pues, ¿no? O sea,
sacarlo, que el propio presidente lo saque con un pantalón corto, con traje de prisionero, lo mande a una cárcel que todavía no está terminada con los delincuentes más peligrosos. ¿Por qué a un expresidente, vicepresidente de la República? Sea culpable o inocente, que es inocente, Jorge, es culpable o inocente. Entonces, eso enervó a la gente. Y es un amor de patria lo que se expresó el domingo, obviamente, pero también es un rechazo a Noboa. En condiciones normales, y ya voy a explicar lo que es esto si me da la oportunidad, sería una revocatoria del mandato lo que se le dijo a Noboa el día domingo, ¿no? Te quería añadir que dentro de esas crueldades contra Jorge Glass, lo que tú ya señalaste, pero yo quería añadir que él Noboa puso un X diciendo bienvenido a tu nuevo hogar. Lo vi. Y eso indignó mucho. Nosotros, sí. Tú sabes que somos técnicos, leemos redes, hacemos tracking. Y eso, o sea, levantó la indignación popular, porque te incito, tú puedes creer que Jorge Glass es corrupto, que no lo es, pero jamás como persona decente vas a permitir que se juegue así con la dignidad humana. O sea, puede perder a alguien la libertad, pero jamás pierde su dignidad de ser humano. Sí, o sea, no es un canalla. Ahí se develó de cuerpo entero. Tú decías, y decías, bueno, si me das la oportunidad, pero acabas de lanzar una idea. Esto debería ser interpretado como revocatoria de mandato. ¿Por qué? Sí, porque es un no demasiado rotundo, incluso para preguntas que eran ganchos. La 2 y la 3 eran ganchos. Nosotros creíamos que le íbamos a perder. Nuestras encuestas nos decían que ganábamos, pero decíamos, no, porque esto, ¿quién va a estar a favor de que se financie públicamente a los partidos políticos? Es deseable, pero la gente no lo entiende. ¿Quién va a estar en contra de que se reduzcan asambleístas si todo el mundo tiene una mala opinión de la asamblea? Preguntas gancho. Y pese a eso, el rechazo es contundente en las 4 preguntas, ¿no? Aquí una reflexión también, ¿no? A nadie le gusta que el Estado financie a los partidos políticos, pero la democracia tiene cosas que nos pueden disgustar, pero son necesarias. Porque sin ese financiamiento público, como hay en Francia, en toda Europa, en algunos estados de Estados Unidos, pero ya tienen otra lógica de financiamiento en la gran mayoría de casos. En todo caso, sin este financiamiento, porque no es financiamiento total, es ayuda a los partidos políticos, sin el financiamiento de la campaña que paga directamente el CNE a la publicidad, ¿quiénes van a poder ser los candidatos? Son los ricos. ¿Qué van a hacer los partidos políticos? ¿Son las haciendas bananeras, pues como es ADN? ¿Solo sucursal bancaria como Creo? Pues? ¿O sucursales de los grupos de crimen organizado? Pues ¿cómo financias? Si eres gente de clase media, trabajadora, ¿cómo financias un partido político? Solo van a poder hacer los Lazos, los Noboa, los Férez Cordero cuando vivía. Entonces es una locura, pero la gente no lo entendía, ¿ya? Los asambleístas, era un atentado a la representación, pero aquí en principio suena muy bonito, ¿no? Tener menos asambleístas para no escuchar tanto ignorante en asamblea que no están en nuestro bloque, sino en el bloque de ADN, ¿no? Tanto, qué primitivos que son, que debieron hacer un poquito más de esfuerzo para elegir algo mejor, ¿no? Para la asamblea, una falta de respeto al pueblo ecuatoriano, este pelado que solo habla tontería y cree que habla lindo, siempre me olvido el nombre. En todo caso, pese a eso, le dijeron no. Entonces, obviamente, cuando te dicen no tan rotundamente, en preguntas donde es obvio contestar sí, ya es un rechazo al gobierno. Ya decirle no te queremos como presidente, estamos hartos de ti. Pero ellos dicen, han usado ya ese argumento, no es contra el presidente, porque él no apareció en la papeleta. Ese es el argumento que usan. Ni Cantinflas se atrevía tanto. Pero cabe que si hubiera ganado, el derrotado era Correa, que tampoco está en la papeleta. Ya te digo, ni Cantinflas se atreve tanto. También ya es que son buenos para el marketing y para buscar justificaciones, que no es un signo tanto de agudeza mental cuanto de mediocridad, ¿no? No asumir responsabilidades. Pero en todo caso, ellos se ponen de acuerdo enseguida y tienen estrategas que te dan las líneas comunicacionales. Entonces, una línea comunicacional es eso, ¿no? Noboa no estuvo en una papeleta, entonces no es un rechazo a Noboa. ¿Quién promovió la consulta? La otra, no es un rechazo a toda la clase política, no al presidente Noboa, no se ha roto su conexión con el pueblo. Es un rechazo a toda clase política, no. Nadie se engañó, un rechazo a Noboa y a su desgobierno, porque es un gobierno nefasto. Ahora, Rafael, Guillermo Lasso también intentó consultar y se le rechazaron sus preguntas. A Noboa también ya esta es la segunda vez que se le rechaza una consulta.
la gente tiene claro, ¿no? Hasta dónde puede ir, ¿no? Hasta dónde se puede apoyar, ¿no? Pero de repente, cuando tienes elecciones presidenciales y tiene que elegir también, eligieron a un banquero y ahora eligieron a un heredero millonario. ¿Por qué esas conductas de la gente? ¿A qué las atribuyes? ¿Por qué en esos momentos críticos? Dale. Sí, acaba tu reflexión. Mira, voy a decir algo que no es absolutamente político. Yo no soy un político en el sentido tradicional de la palabra, ¿no? Y me moriría si lo fuera. Entonces, voy a decir algo políticamente incorrecto. Yo no soy de esa partidario. Después del triunfo del domingo, los supuestos analistas con lugares comunes. El pueblo nunca se equivoca. El pueblo es sabio. Suena bonito, pero no es verdad. No es verdad. O sea, pero no es verdad desde hace miles de años y no será verdad después de miles de años, ¿no? Nos le enseña la historia sagrada, cuando los sumos sacerdotes manipulan al pueblo y el pueblo clama por crucificar al inocente y liberar a Barrabás. O sea, esto que el pueblo nunca se equivoca, la voz del pueblo es la voz del Dios. Lugares comunes que le encanta sobre todo a la izquierda, ¿no? Que el pueblo es sabio. No es verdad. Nos manipulan, la gente se equivoca al votar. También esto de que los periodistas siempre, entonces, ¿qué deben hacer los políticos? ¿Qué deben corregir ustedes para solucionar las cosas? O sea, como que si todo es responsabilidad nuestra, también es responsabilidad de los ciudadanos, de los electores. Entonces, en el 2021, cuando se dejaron convencer de un banquero, bachiller, que se hizo multimillonario en la crisis bancaria, ¿ya qué podemos hacer? O sea, no, ya no son errores nuestros, ya hay algo, un problema en el electorado. Ay, es que no hay que criticar al electorado. No, es que el electorado siempre tiene razón. No, es que siempre es error de los políticos. No, tú puedes hacer lo correcto. O incluso, ¿no? Sí, tal vez tengan razón en ese sentido, siendo un Novoa regalando bonos, mintiendo, a la final es sacabotas. Pero es ser deshonesto profundamente. Porque si tú estás en esto, es por sacar a tu país de su desarrollo, por el bien común y por cambiar las cosas que nos tienen en el retraso. Y una de esas cosas son los atavismos culturales, el clientelismo, el correspondiente paternalismo, ¿ya? Entonces, si uno tiene ética, no va a caer en esas prácticas. Entonces, cuidado, no es que yo no soy de ese partícipe de esas corrientes en que el pueblo siempre tenga razón y los políticos tenemos que reflexionar en que nos equivocamos. No, el pueblo se equivoca también, ¿no? Son ustedes los que hicieron malas cosas y porque la gente tienen que responder a la gente. No, algunas veces hay que dirigir a la gente y decirle las cosas que no quiere escuchar. Y si por eso perdemos las elecciones, ¿desde cuándo yo pierdo las elecciones en Galápagos, Javier? Desde que hice un estudio para ver el nivel de precio real, porque se pagaba el doble a los funcionarios públicos y solo 75% a los privados. Hasta en eso había una inconsistencia, porque si era el doble el nivel de precios, había que pagarle el doble a todo. Entonces, como transparenté eso y no le bajé el sueldo a nadie, le dije lo que sí, si es menor al 100%, se está pagando el doble de sueldo, no se aumentarán salarios hasta que converja con la real diferencia de precios. Por hacer ese estudio, ¿no? y transparentar las cosas, y en verdad salió que era un 83%, 85% más alto el nivel de vida. Entonces se congelaron los salarios de los funcionarios públicos que ganaban el 100% más, se les aumentó, se obligó a que se aumente a los empleados privados que ganaban solo 75% más. Toda la burocracia de Galápagos vota en contra nuestra. Pero tú tienes que hacer lo correcto. Es que yo estoy equivocado por haber hecho eso. Estoy equivocado. No, se equivoca la gente. Tienen antivalores. Y eso nos tiene en el retraso. Y si eres un político honesto, tienes que decirle, no, ustedes son equivocados en este caso. Estamos haciendo lo correcto y ustedes tienen antivalores que hay que superarlo. No se puede estar contra la verdad. No se puede estar contra la técnica. No se puede estar contra la transparencia. Le estoy diciendo algo tremendamente políticamente incorrecto y verás que esto lo van a sacar de contexto, pero es la verdad. Entonces yo no soy de esa corriente que el pueblo no se equivoca, el pueblo es sabio. No, el pueblo se equivoca, al pueblo se lo puede manipular y debemos estar muy atentos para elegir en función del bien común, en función de nuestros sanos intereses y no ser funcionales a una oligarquía que siempre nos ha utilizado, ¿no? Por otro lado, Rafael, yo tengo la impresión también, de cara a los resultados, como tú, no creo que son definitivos, mandan una fuerza inercial que debe de ser aprovechada. Debemos sacarle provecho a esa viada que hemos tenido, ¿no? Yo lo veo así, ¿no?
Pero también pienso, y mira que tengo que recuperar un viejo filósofo, bueno, la mayoría de los buenos filósofos son de épocas muy atrás, ¿no? Pero Baruch Spinoza del siglo XVII, neerlandés, español, portugués, él habla de las emociones. Y si tú te mueves solo por las emociones, te vas a deslizar casi sin darte cuenta al odio. Y Spinoza te dice, métele un poco de reflexión a las cosas. Y creo que a nosotros, a nuestra gente, la han venido controlando con las puras emociones. Y yo creo también que eso ha llegado a un límite. No total, por ahora, pero ya no la puedes seguir manipulando con las puras emociones. ¿Tú qué opinas? Es más complicado el pensamiento de Spinoza, ¿no? Judío sefardita, era expulsado de España. En todo caso, eso lo hacen en todas partes del mundo. Las emociones son muy importantes. Todo analista te trata de explotar tus emociones. Y precisamente eso marca la diferencia a nivel de cultura política. Los pueblos que mejor saben controlar sus emociones y votan por razones, no por emociones. ¿Ya? Eso diferencia también el nivel de desarrollo. Por eso te digo, el desarrollo tiene gran parte de cambio cultural, cambio en actitudes, de ser menos emocionales y más racionales, ¿no? En el sentido de utilizar más la razón que la emoción. Como te digo, eso ocurre en todas partes del mundo, pero hay una diferencia en intensidad. En países en vías de desarrollo eso es mucho más intenso, ¿no? Y está correlacionado con la falta de desarrollo. No controlar las emociones y ser más viscerales que si cabe el término, neuronales, ¿ya? Entonces, aquí lo utilizan mucho y lo saben utilizar. Así ha gobernado Noboa, así ha ganado, así se ha mantenido con popularidad. Explotando qué emoción, sobre todo la derecha, esto es lo que hace, la emoción del miedo, ¿ya? Te crean todo un ambiente de miedo para venderse como los únicos salvadores. Entonces sale disfrazado de Rambo, haciendo el ridículo porque casi el casco lo cubre totalmente con lo enano que es, ¿no? Pero se presenta como el macho, como el que patea al perro, como el que invade embajadas, bombardea minería ilegal, para esa imagen de que es la única solución frente a este ambiente de miedo, de terror, por la violencia, etc. Es estrategia. Por eso los atentados también, es gravísimo. Lo que ocurrió en la Bahía, ¿no? El caso Porsche, hay la relación con Corporación Noboa. Porque esa es la estrategia de ellos, generar miedo para que con miedo la gente, primero, no reflexiona. Y segundo, ellos se presentan como salvadores sin mayores argumentos. Solo el macho, el que va a patear el perro, el que va a traer bases extranjeras, el que tiene el respaldo de Trump, el que bombardea la minería ilegal, el que quiere matar a los delincuentes, el que los pela mata y los manda a una cárcel de alta seguridad en el fin del mundo. Y la gente frente a ese ambiente de terror, de miedo, con esa emoción tan fuerte, no reflexiona, ¿no? Se vuelve crítica y se deja convencer por esos cantos de sirena. Es una estrategia. En todas partes del mundo sea. En América Latina, en los países en vía de desarrollo, es mucho más fuerte por esa actitud, esa psicología incluso, que a su vez se traduce en falta de cultura política, ¿no? No analizar las cosas, sino votar en función de emociones. Es fácil pedirte a un movimiento, ¿no? Digo, pedirte por el lugar que ocupas en Revolución Ciudadana. Es fácil pedirte más educación política. Yo digo que es fácil pedirlo. Ese es el deber de un político. Es el deber de un político. El deber de un político, lo he dicho muchas veces. Algunos dirán, Correa está arreglando el discurso. Revisen, ¿ya? Le he dicho siempre, a mí siempre me dicen, me felicitan por las obras y a Noboa le critican, no hay ninguna obra y Correa hizo muchas obras. Lo más importante no son las obras. Lo más importante no son las carreteras. Lo más importante no es la energía. Lo más importante no es lo tangible, es lo intangible, los valores, las normas, la conducta y las actitudes, ¿ya? Siempre lo he dicho. Y parte fundamental del poder político es cambiar actitudes, porque hay actitudes que nos han mantenido en el retraso. O sea, su desarrollo es un proceso complejo, ¿ya? Pero entran muchos factores. La estructura de poder es fundamental, interrelacionado, ¿eh? Pero el factor cultural es fundamental también, el factor de información crucial. Con mala información te van a mantener siempre dominado, ¿ya? Pero incluso si tuviera buena formación, incluso si el poder fuera al pueblo, sin cambios culturales, con la mediocridad, con la ley del más sabido, del más sapo, no vamos a ningún lado.
Entonces, un deber fundamental de un verdadero político en los países en vía de desarrollo también es inducir esos cambios culturales. Cuidado, no estoy diciendo que hay culturas superiores a otras, no. Estoy diciendo que toda cultura tiene valores y antivalores, sobre todo en función del desarrollo, del crecimiento económico, ¿ya? Que hay que potenciar los primeros, combatir los segundos. Por ejemplo, la resistencia al cambio. En Ecuador todo el mundo te habla de cambio, pero que cambie el resto, yo no cambio nada. ¿Me explico? ¿Ya? Y todo el mundo se opone al cambio al mismo tiempo. Hay una disonancia cognitiva. Y muchas cosas de esa naturaleza, ¿no? En lo abstracto todo el mundo está contra la corrupción. Pero cuando este sinvergüenza, Alex Bravo creo que se llamaba, gerente de Esmeraldas, puesto por Capaya, robaba a medida de surgir, se casó, hizo tremendo matrimonio, todo el mundo fue a la fiesta. Pero todo el mundo está contra la corrupción y todo el mundo sabía que estaba robando, porque pagar una fiesta así era imposible. Entonces, son cambios que tenemos que hacer. Y un dirigente político responsable tiene que hablar de estas cosas, tiene que tratar de ser ejemplo. Yo no me creo ejemplo de nada, pero tratar en lo posible de vivir coherentemente y al menos no dar mal ejemplo, ¿ya? Y promover este cambio cultural, este cambio de actitudes, porque claramente hay actitudes que nos han mantenido en el subdesarrollo. Lo que un psicólogo español llama el síndrome MIA, mediocridad inoperante activa. Para mí es gravísimo en América Latina, en Ecuador, ¿no? No te puedo superar, te trato de hundir. Y nos dedicamos solo a destruir el resto, para tratar de superarme yo, ¿ya? Por la envidia, pero una envidia hostil, fruto de la mediocridad. Y eso nos ha destruido como nación, nos ha destruido como clase política, nos ha tenido su desarrollo. Bolívar fue víctima de eso. A Bolívar lo mató la mediocridad. Rafael, haciendo más lecturas de lo que pasó el domingo, yo creo que otros que están fuertemente interpelados por el resultado son las Fuerzas Armadas del Ecuador. Yo tengo esa sensación que a ellos también les es muy cae... triste lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas. Sí. Se han prestado a todo. Hay comandantes que son muy responsables ante las Fuerzas Armadas y ante la historia porque permitieron todo. Han permitido que los traten como vulgares policías, mandando a reprimir a la gente. ¿Cómo puedes creer, Javier? Ya mandar las militares para controlar protestas es gravísimo. Eso se hace solamente si están en peligro sectores estratégicos, ¿no? Pero si se toman pozos petroleros, que ya ponen en peligro la economía nacional. Pero ¿qué peligro había en Otavalo de sectores estratégicos? Y mandan a las Fuerzas Armadas. Y mandan con armas letales. No, o sea, se rompen todos los protocolos. Yo he sido presidente, conozco de eso. Tuvimos protestas. Se manda a la policía está preparada para cuidar a los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas están preparadas para combatir enemigos. Y se manda a la policía con armas no letales, pues, que lacrimógenos, que bastones, a la final estas cuestiones de descargas eléctricas. Pero aquí mandan a los militares con balas de verdad y hay 2 muertos por balas. Hay 2 muertos por balas, una por asfixia, una tercera. Pero 2 por balas, eso es inadmisible. Eso debería estar siendo juzgado a nivel de sistema de justicia, a nivel de asamblea. Es motivo suficiente para juicio político del presidente o al menos para el ministro. Y no pasa nada, porque en la asamblea los nuestros se han tratado. Pero hay una impunidad total por parte de los alzamanos, que todavía son mayoría, dependientes de Noboa, ¿no? Entonces, lo de las Fuerzas Armadas es terrible. Le han hecho un daño enorme a estos comandantes entreguistas por prestarse de alfombra de Noboa, ¿no? Fui a la provincia de Imbabura, Rafael. Me acompañó los compañeras que es parte del equipo y estuvimos charlando en Imbabura con altos funcionarios, ¿no? Y es terrible lo de Imbabura. Más de 400 graves heridos, gente que perdió una pierna, gente con perdigones en la cabeza, que no se puede sacar los perdigones porque no hay asistencia en salud y por miedo, lo que dijiste hace poco. Yo no lo dejo a mi hijo en esa clínica porque va a caer la policía o las Fuerzas Armadas y se lo van a llevar preso a pesar de las condiciones. Y la gente sufrió y sigue sufriendo mucho en Imbabura y silencio total en los medios. El costo es enorme, el costo humano, pero el costo económico también. ¿Te imaginas todos los mutilados, las centenas de mutilados, heridos? ¿Cuánto le van a costar al país su disminución de ingresos por disminución de productividad? Pero eso no es nada al lado del dolor humano, ¿no? Un hijo que te pierda un ojo, que te pierda una pierna. O sea, lo que ha hecho esta gente es escandaloso, inadmisible, ¿no? Y es responsabilidad directa de Noboa. Es que Noboa no lo hizo. No, Félix Cordero tampoco desapareció los Restrepo.
pero creó las condiciones para que lo desaparezca, ¿no? Portándose como macho, el que patea al perro, da la bala, garantizando impunidad para los que atenten contra derechos humanos, que precisamente lo que hizo Noboa. Noboa tiene más desaparecidos en 2 años de gobierno que en todo el gobierno de Félix Cordero hasta el 2007. O sea, de 1984 al 2007. O sea, lo sorprendente es cómo había gente que votara por alguien así. En parte, yo exculpo, hay una descarga en cuanto a responsabilidad de Noboa. Porque ¿qué otra cosa podía esperar de un muchacho así? Totalmente impreparado para el cargo, que siempre creció en una burbuja, un entorno familiar terrible, prepotente, niño rico, no pagaba impuestos. Él te dice, a los 18 años trabajé. ¿Y dónde están los impuestos que has pagado? Sí, explico. Tú revisas su declaración de impuestos. Tiene $1 millón de salida hasta que tuvo 26, 27 años y recién ahí empezó a pagar impuestos. Se evasor de impuestos, ¿no? ¿Qué más podían esperar? Entonces también es responsabilidad, como te decía hace un momento, ¿no? Yo no soy de esos políticos paternalistas. No, el pueblo siempre tiene razón, pobrecito. No. Hay responsabilidad de los electores. O sea, ¿quién podía esperar algo diferente en Noboa? ¿Quién medianamente informado? Entonces, como te decía hace un momento, ¿no? Los 4 niños de la Malvinas no los desapareció Noboa. Pero él generó todas las condiciones para esos excesos. Aplanten, maten, patenten, yo le garantizo toda la impunidad del caso. Pero Noboa sostiene a Lofredo, ahí lo sostiene, a ese ministro de Defensa que quiso construir un relato poniendo a los niños como delincuentes infantiles, y ese relato no se podía sostener de ninguna manera. Y ahí está Lofredo. Noboa es una mezcla de todo lo peor. A mí me recuerda mucho en parte a Lenín Moreno, su grado de cinismo, ¿ya? ¿Te acuerdas que Lenín Moreno ofrecía el tren playero, traía el Mundial de Fútbol a Ecuador? La misma payasada hace Noboa, pero además se me fue la idea. Pero bueno, me recuerda mucho en eso a Moreno, ya me acordé. O sea, el cinismo, ¿no? Ni siquiera se sabían los nombres de los niños en el debate. No le interesó. Nunca llamó a las familias a darle las condolencias. Pero en una entrevista se dijo que lo iba a declarar héroes nacionales. Y ahí quedó. Nunca más hizo nada. O sea, es un cinismo total, una indolencia total. Eso también desnuda de cuerpo entero a una persona, y por el amor de Dios. O sea, este es un tipo malo, mala gente, corrupto. Hace una ley inconstitucional. O sea, qué inmoral. No hay peor corrupción que utilizar el poder político, cuya razón de ser, la única razón de ser el poder político, la única legitimidad del poder político es el bien común. Te lo dice Fratelli Tutti, el Papa Francisco, John Locke, padre liberal, ¿no? De los padres liberales. Entonces, pero este utiliza el poder político para su beneficio propio, te hace una ley evidentemente inconstitucional, que la aprueban sus alzamanos pese a la oposición de nuestro bloque. Sabía que le iban a derogar porque era inconstitucional por los 8 costados, pero en esos 3 meses en que se demoró la Corte Constitucional en derogar esa ley, se perdonó $70 millones de impuestos. Son delincuentes, $70 millones. Esa es otra causal para juicio político, para ser enjuiciado penalmente. Eso es malversación de fondos. Eso es, y por supuesto, una falta horrorosa de la más elemental ética política. Pero no ha pasado nada hasta este domingo, ¿no? Entonces, me recuerda mucho a Moreno en su grado de cinismo. Lo de los 4 niños de la Malvinas fue terrible. No se sabían ni los nombres. Nunca le dio las condolencias a la familia, nunca los llamó, todavía no los llama, pero cuando creyó conveniente en una entrevista nacional, dijo que lo iba a convertir en héroes nacionales y nunca más hizo nada. Rafael, permíteme meterme un poco en el movimiento, en Revolución Ciudadana. Sabes que soy de la casa. Por si acaso, sobre Lofredo, este ministro, no lo conozco, pero me da la impresión que es bastante mediocre, como Reinberg, el de policía, ¿no? Bastante limitado. Yo tampoco lo conozco. Yo no lo conozco personalmente. A ese casi no lo he visto. Reinberg Figuretti sale a cada rato, ¿no? Y cada vez peor, porque qué embarrada que hace el pobre hombre. Sí. Te decía que me quería meter un poco en el movimiento, en Revolución Ciudadana. Lo hago siendo parte, ¿no? No tengo carnet, pero soy parte. Soy parte de la Revolución Ciudadana. ¿Tiene que sacar el carnet, pues, licenciado? Dígame, licenciado. Nadie se puede creer encima del resto. Tiene que sacar carnet como todos los militantes. Bueno. De acuerdo, pero también puedo enseñarte el recorrido, ¿no? Me defiendo enseñándote el recorrido, ¿no?
que también importa, ¿no? No creo que es lo único, pero creo que importa. Pero lo que quería decir es, a mí me sigue doliendo y, sabes, estoy pensando en que debido a las nuevas condiciones, podríamos empezar un proceso que no puede ser inmediato por los tiempos, de revocatoria de aquellos tránsfugas que se fueron del movimiento y que se incorporaron a exactamente la antípoda nuestra y que son los que han venido dándoles los votos para que aprueben lo que les da la gana. Se suman también los 6 de Pachacuti. Con esos 11 votos han hecho lo que han hecho. Entonces, nosotros también tenemos que revisarnos casa adentro. Cuando he recorrido distintos lugares y pueblos, la gente me pregunta, ¿por qué han escogido mal? Me hacen esa pregunta, Rafael, que te la quiero trasladar a ti. Con todo el cariño, el respeto, sintiéndome de la casa. Es muy fácil responder eso, ya te digo, o sea, no es que los ciudadanos siempre tienen la razón, es que a ti te escogimos mal. Entonces, ganamos 68 puestos, curules. Traicionan 5 frente a un gobierno totalitario que tiene poder económico, poder mediático, poder judicial, controla todo, poder de Estados Unidos detrás. Entonces, que se vayan 5, se vendan su conciencia, es hasta poquísimo, es sorprendente, frente a todas las presiones. Esta señora Mónica Salazar no tenía una deuda enorme de $1 millón, ya le iban a embargar la hacienda y vendió su conciencia por eso. Y era mayor defensor de Jorge Glass y se vendió a los verdugos de Jorge Glass. Este tipo Peña tiene un caso penal por ahí, ¿no? Tal vez en eso debemos ser más cuidadosos. Yo no lo conocía, no lo conozco el tipo ese. Yajaira Urresta, pues una vergüenza, pues, ¿no? Ella fue recomendada por Fausto Jarrín. Porque además, tú te puedes ir porque tienes discrepancias, pero te vas a ir al otro lado y actuar exactamente contra el programa, los principios por los que fuiste electo. Entonces, yo creo que hay un poco de exageración ahí. Si a nosotros de 68 se nos van 5, somos unas bestias y no sabemos elegir los candidatos. Si a Pachacuti de 11 se le van 6, no pasa nada. Nadie habla de Pachacuti, que se le van 6 de 11, más del 50%. A nosotros se nos van 5 de 68, con un gobierno totalitario, con recursos infinitos que ofrece el oro y el moro. Es hasta remarcable que 63, yo no veo los 5 que se fueron, veo los 63 como tú, que leales frente a todo, arriesgando incluso integridad personal, arriesgando reputación, porque esta gente te pone juicio, sancionan, te suspenden 3 meses sin sueldo, son un abuso terrible. Pese a eso están ahí, leales. Entonces yo no veo los 5 que se fueron, sino los 63. Y ojalá que eso vea también la gente, porque ya te digo, ese es el problema de la izquierda, ¿no? Nos criticamos, pero nos encanta autoflagelarnos, ¿no? Está la sábana con un punto negro, vemos el punto negro, no el resto del blanco. Está la botella medio vacía, no vemos que está medio llena, sino que falta la mitad. Entonces, yo creo que debemos ser un poco más objetivos. Incluso tenemos más caridad con nosotros mismos, ¿no? De 68 traicionaron 5, pero 63 leales, aguantando frente a grandes riesgos, siendo coherentes con el movimiento, con el pueblo que los eligió, ¿no? Ahora, por las angustias, ¿no? Habíamos tenido muchas derrotas, muchos golpes, ¿no? Sí, habían sido fuertes durante 8 años, ¿no? Y entonces eso se puede explicar cierta desesperación en la misma militancia. Y he empezado a escuchar, y te pido paciencia frente a lo que te voy a plantear, y he empezado a escuchar de gente que dice, bueno, ya tenemos que tener un correísmo sin Correa. ¿Qué contestar a eso, Rafael? Te lo estoy preguntando a ti. Gracias, soy el primero en apoyar, si eso existe, maravilloso. Y en lugar de estar dando una entrevista a las 10 de la noche muriéndome de frío y de cansancio, estaría durmiendo, leyendo, viendo una buena película. Se los agradezco infinitamente, ojalá que eso exista. Recuerda que esos eran los traidores de Moreno también, ¿no? Las María Fernanda Espinosa, los Miguel Carvajal, el propio Lenín Moreno. Lenín Moreno se declaraba socialista, acuérdate, no es que digo que era derecha, él dijo, yo soy de los socialistas de veras, o sea, Correa es un farsante, ¿no? Yo soy de los socialistas de veras, y los otros el correísmo sin Correa, ¿no? Y ahí está. Ojalá que eso exista. Yo soy el primero en apoyarlo si existe. Lo de Lenín Moreno yo no alcanzo a definirlo bien, por todo el desprecio que siento frente a la enorme traición que este personaje significó, ¿no? Cambió la historia del país, tuvo éxito, no podemos engañarnos, tuvo éxito, cambió la historia del país, le devolvió el poder a las oligarquías que no han tenido 200 años en su desarrollo, y a nosotros casi nos liquida, el sufrimiento humano ha sido muy grande, no nos ha podido liquidar, pero ha hecho mucho daño, mucho daño. Pero traicionó brutalmente su propia matriz, supuestamente, ¿no?
traicionó. Ojalá pase la Y historia, pero recuerda que la historia una vez es mal contada. Primero. Segundo, en vida no se sanciona a los traidores, ¿no? Leonidas Plaza, el gran traidor de Eloy Alfaro, muchos olvidan que luego fue electo presidente de la República, ¿no? Después de la traición a sí, sí, Alfaro. sí, por supuesto, por supuesto. Tengo unas imágenes y mira, estoy al aire, estoy consciente de estar al aire, no lo puedo coordinar contigo sino ahorita, transparentemente. Y es bueno la transparencia en medio de tanta oscuridad en la que hemos venido viviendo, ¿no? Todo lo que nos han querido ocultar. Tengo unas imágenes, son de Luisa González. A mí me han preocupado muchísimo, preocupado muchísimo. Son unas declaraciones con Anderson Boscan sobre el movimiento Reto, sobre Aquiles Álvarez. ¿Las quieres ver? ¿Me permites que las ponga al aire? Yo prefiero que no, pero es tu programa, yo sí la conozco. Y no estoy de acuerdo Bueno, con esa declaración. no las pongo, no las pongo. Pero sí te digo, ¿a dónde va Luisa González con esas declaraciones? ¿A dónde va Luisa González también cuando le dice Boscan con un poco de perversidad, ¿quiénes ya no deberían de repetir? Y ella dice Marcela Guiñaga. ¿A dónde va Luisa González con todas estas declaraciones, Rafael? Es humana. Ella ha sufrido mucho. También la han atacado gratuitamente. Acuérdate la famosa carta que hicieron pública, firmada por 5 personas. Cuando, ¿para qué tenía necesidad de hacer una carta? Si había inconformidad. La filtraron deliberadamente. De hecho, la retuitearon al menos personal. No sé si directamente Marcela y Cristóbal Lloret en Azuay. Retuitearon la carta, la filtración de la carta para que se conociera. Entonces, tiene heridas, ¿no? Pero eso hay que controlarlo. Tiene presidente un movimiento y también depende mucho de la personalidad de la gente. A mí me cuesta mucho. Yo también he cometido muchos de esos errores. Creo que Luis es todavía peor que yo porque es Montubia, de Canuto. Y a veces no se contiene, ¿no? Pero yo creo que obviamente esas declaraciones son por lo menos inoportunas. Uh-huh. ¿Tú cómo sigues viendo? Ella puede tener su criterio personal, ¿no? Pero somos un movimiento político, las candidaturas las define el movimiento en función de estrategias, de encuestas. Yo puedo, o sea, en lo posible debemos ser amigos, compañeros, pero en política tú tienes que aguantar a alguien que tal vez no sea muy cercano, pero tiene capital político, no es que es tu opositor, está haciendo un buen trabajo. Por ejemplo, Marcela Guiñaga, yo creo que estoy en muchas cosas en desacuerdo con algunas cuestiones últimas de Marcela. Pero es innegable que es una gran ejecutiva, una gran gestora. Es innegable que tiene capital político propio en Guaya. Entonces, no es enemiga, es una compañera con la cual podemos concordar o discordar en algunas ocasiones, pero sigue siendo compañera, ¿ya? Entonces, bueno, creo que la traicionó un poco el genio a Luis. ¿Y cuál sigue siendo tu opinión de Aquiles? Si soy sincero, yo a Aquiles lo tengo el más alto concepto. A mí, conmigo Aquiles es calidad 1. De hecho, mucho más que cualquier otra autoridad local, ¿no? Hay autoridades locales a las que llamo ni me contestan el teléfono, les pido algo, me contestan, si me contestan en 3 meses. Aquí le escribo, a los 30 segundos me está contestando, mira, me puede ayudar encantado, presidente, enseguida lo resuelve. Yo con Aquiles no tengo ninguna queja, ¿no? Lo considero un amigo personal y conmigo se porta muy bien, muy bien. Otra cosa es un proyecto político, él es de Reto, ¿no? Hubo problemas en el consejo, sin consultar, tal vez hubo una descoordinación, la puso a Tatiana Coronel, de la cual tengo el mejor de los conceptos también, ¿eh? Pero eso es lo que se quedó de Luisa. Si éramos aliados, sí debieron consultarnos, ¿no? Pero nuestros propios concejales votaron por Tatiana. Hay una descoordinación. Pero aquí les pudo consultar, eso es claro, ¿no? Pero bueno, puede pasar esas cosas, pero ya a nivel, te digo, personal, lo considero aquí él es un querido amigo y conmigo se comporta extraordinariamente bien. Y como político, Aquiles Álvarez, ¿a dónde lo sigues viendo? Yo creo que tiene mucho olfato político en su forma de ser, o sea, se presenta como el antipolítico, es una forma de ser político, que no le interesa política, la ideología. Eso, no sé si lo hace consciente o inconscientemente, pero es una estrategia política, ¿no? Que atrae a mucha gente. No, yo lo he visto ganar muchísima seguridad incluso en el discurso. Tú ves,
Mire, no fue tibio, enfrentó a Noboa y se convirtió en figura nacional, pues. Otros que hicieron contemporizar con Noboa y no lo conocen ni en el condominio donde viven, pues. Rafael, tú eres un político en el buen sentido de la palabra, para mí, yo lo quiero decir. Algunos que lo malinterpreten si les da la gana, ya a estas alturas, ¿qué podemos hacer? No a todo el mundo le tenemos que Y yo explicar. no digo que soy político, lo que no soy político tradicional, ¿no? No, de acuerdo. Rompo Pero, esquemas. pero tengo que partir de la definición de que tú eres un político por todos los lados, ¿no? Todos los poros están repletos de política, en el buen sentido. Y el político tiene que pactar. El político sabe pactar. El político sabe que el pacto es inevitable. No es que es inevitable, lo necesita. ¿Con quiénes pactarías tú ahora, después del 16 de noviembre? Siento contradecirlo, licenciado, pero si es por eso yo no soy político. O sea, a mí no me gusta pactar, no creo en los pactos, creo en presentar una propuesta y únanse los que están de acuerdo con esta propuesta. ¿Sí me explico? O sea, no me gusta esto de que, ya, o sea, convertir la política en un mercado, ¿no? Ser mercaderes en lugar de políticos. Entonces, te doy esto, me das esto para apoyarme. Eso va más allá de mis posibilidades. No digo que no sea necesario. Yo no lo puedo hacer, nunca lo puedo hacer. Detesto hacerlo, ¿ya? Entonces, y no lo hago. Yo creo más bien, se presenta un proyecto y los que creen en este proyecto vamos juntos, en función de estas metas, en función de estos objetivos, pero no en función de intereses políticos, que te doy esto, me das esto, entonces esta gobernación para ti, esta comisión para ti. Eso detesto profundamente. Pero si a ti te presentan el proyecto, es decir, no que tú lo presentas, sino que te lo presentan. Tú no puedes disociar el proyecto de quien lo promueve. Si a mí me presenta el proyecto del país más bello, un MPD, así se dice de izquierda, no ven ni a la esquina con ellos. Si han sido uno de los principales culpables del desastre nacional, y no solo reciente, ¿no? Contra nosotros, aplaudiendo las más criminales persecuciones, porque ellos saben que somos gente honesta, pero como son adversarios políticos hay que destruirlo a Correa, ¿no? Y son mediocres, entonces para sentirse superiores Correa debe ser corrupto. Entonces, históricamente han sido parte del desastre nacional. Entonces con esa gente ni a la esquina, con Pachacuti muy difícilmente. Porque además, ideológicamente podría concretar algo con Pachacuti, pero ya en su forma de actuar, o sea, no respetan nada, no respetan ningún acuerdo, ningún pacto. O sea, ya tengo demasiada experiencia en esto para volver a caer en el mismo error. Yo entiendo la gente entusiasta, nueva, y que el gran frente y con toda la izquierda. O sea, para mí no es suficiente que sean de izquierda. Y yo estoy más cerca de alguien de derecha, decente, que de cierta izquierda impresentable. O sea, ya estamos viejos para caer en esos errores. Pero ahora en este proceso hubo mucha gente que se la jugó y que no son necesariamente de nuestro movimiento. Y que ahí están. Y por eso no los hace buenos, ¿no? No los hace buenos. O sea, un Pablo Dávalos estuvo por el no. ¿Tú crees que con un tipo como Pablo Dávalos, tan delenable como él, se puede ir a algún lado? Entonces, no porque coincides coyunturalmente en algo, y eso te hace compañero de ruta, tener confianza política, estar en el mismo proyecto. Y te insisto, no es soberbia, incluso son principios. Yo creo que gente que plaza líneas rojas no puede ir con esa gente, te vuelves cómplice. Y pragmatismo también a la vez. Porque ya tengo demasiada experiencia y sé que con esa gente no es seria, es incoherente, falsa, ¿ya? Son mercaderes de la política y con ellos no vas a ningún lado, te hacen daño, te quitan mucho más de lo que dan. E incluso, suponte que vayas junto a una elección con Pachacuti y MPD, lo peor que nos puede suceder es ganar, porque gobernar con esa gente es imposible. Imposible. Pero yo vi el domingo un largo programa con Leonidas Issa. Era en Ecuador en directo, aquí en este mismo canal. Una larga entrevista con él, ¿no? Estaba Mónica Luzárraga, estaba creo que Omar Maluk, estaba Carla Aro, estaba el mismo Jaime de la Cruz, y la lucidez, déjeme plantearlo así, de Leonidas Issa, de lo que había pasado y qué era lo que había que hacer, lo hacían un político con el cual debo de acercarme a conversar. Sí, habla bien bonito Leonidas. Ahora, yo sí creo que es los más recatables dirigentes indígenas actuales, de los más recatables. Sin embargo, tiene contradicciones brutales. Cuando fue candidato, 2023 o en abril, no me acuerdo, en la última elección se dedicó a atacarme a mí. Ya, porque yo le daba réditos políticos, porque podía disputar nuestro electorado.
sea, en lugar de atacar a la derecha su proyecto político. Cuando Lenín Moreno suspendió las escuelas del milenio, saltó de alegría, era un gran triunfo, porque volvían a la escuela comunitaria. O sea, ya no se trata solo de recta intención, que probablemente Leonidas Issa la tiene, aunque con graves contradicciones como el ejemplo que te di. También se trata de capacidad. O sea, si celebras que se cierren las escuelas del milenio para abrir las escuelas unidocentes, comunitarias, entre comillas, que es la peor educación de todas, quiere decir que no estás en nada, que estás perdido, totalmente desubicado. Es muy difícil trabajar con gente así, por más que tenga buena voluntad. O sea, no solo se trata, Rabindranath Tagore decía, poeta hindú, no basta querer, hay que saber el camino. Yo no me creo que tengo todas las respuestas, pero errores tan garrafales como sacrificar escuelas de milenio para los más excluidos, los indígenas, y volver a su condena, que es la peor educación para los más pobres, así los han mantenido excluidos por siglos. O sea, son errores ya imperdonables, ¿no? Son cosas impresentables. Rabindranath Tagore, lo acabas de citar. Si de noche lloras por las estrellas, de día no vas a poder ver el sol, decía Rabindranath Tagore. Yo le escuché a Leonidas Issa decir, se podía combinar en unos sectores escuelas unidocentes y también las escuelas del milenio. Ya se dio cuenta que la embarró y la trata de arreglar, en buena hora. Pero lo que dice no tiene sentido, ¿ok? Es como el antiextractivismo. O sea, yo estoy dispuesto a discutir, se lo he propuesto. Vean, que todo el oro que salga, que todo el petróleo que salga sirva primero para sacar de la pobreza los territorios donde está el proyecto. Si es en territorio indígena, para eliminar, antes de que salga $1 a Guayaquil, a Quito, ¿ya? No al extractivismo. Entonces, es condenarnos. Nuestros recursos naturales no renovables son la gran oportunidad para dar el salto al desarrollo, hasta ganar competitividad y tantas otras cosas. Nos negamos esa oportunidad torpemente e inconsistentemente. A Leonidas no lo he escuchado, pero a un Quispe sí. ¿Cómo se llama el de Zamora? Andrés, creo que es, ¿no? Andrés Quispe. Andrés no, este es el del MPD. Salvador Quispe. Él era antiminero, pero contra las grandes mineras. Pero sí apoyaba la minería artesanal. ¿Qué sentido tiene eso? La minería artesanal es mucho más contaminadora que la minería a gran escala, porque la minería a gran escala tiene acceso a tecnología de punta. Puede limitar muchísimo el impacto ambiental que inevitablemente va a tener una actividad, cualquier actividad humana, pero más aún la extractiva. Pero es necesaria para nuestro modo de vida, para tener los recursos para sacar adelante el país. Pero tan demagogo era que caía en esa contradicción. No a la gran minería, sí a la minería artesanal, que es mucho más destructiva del medio ambiente que la minería a gran escala, obviamente bien regulada, ¿no? Entonces estamos dispuestos a discutir que en Zamora, yo le propuse eso, que todo sea para Zamora, que no salga un centavo hasta erradicar la pobreza en Zamora, de todos los enfoques de pobreza, por ingresos, por necesidades básicas insatisfechas, etc. Discutamos esas cosas. No, es no al extractivismo y es negarnos la oportunidad para el desarrollo, ¿no? Pero mira los resultados en Cuenca, que hubo unas marchas en Azuay brutales por lo de Quinzacocha y el proyecto minero Loma Larga, y esas personas, esos ciudadanos, están esperando otras respuestas de cualquier proyecto de poder político. Bueno, que busquen otro proyecto. Yo no vendo mi conciencia, Javier. O sea, sea demasiado desarrollo, de historia del desarrollo, de condiciones contemporáneas. ¿Qué país del mundo ha renunciado a sus recursos naturales renovables y no renovables? Incluso los más desarrollados, Noruega, que no necesita explotar petróleo y tiene un fondo para las futuras generaciones. Cuba, comunista, tiene segundo o tercer ingreso de divisas, es minería a cielo abierto. La ex Unión Soviética era minera. Chile, el país con más ingresos per cápita de América Latina, que dicen que es por el neoliberalismo, es por el cobre, ¿no? Es extractivista. Entonces, que me digan qué país ha renunciado a sus recursos naturales renovables para comenzar a pensar en decir algo así. Pero yo no vendo mi conciencia, yo no sacrifico a mi gente. El imperativo moral de Ecuador y del mundo entero es superar la pobreza, ¿no? Que en el siglo XXI es fruto de sistemas perversos, no de carencias, ¿no? Ya no es hambruna por falta de alimentos y esas cosas, es por sistemas perversos. Entonces, la gran oportunidad para superar la pobreza, superar su desarrollo, son nuestros recursos naturales. Si ellos quieren una respuesta diferente, con todo cariño, compañeros, me duele mucho no tener su apoyo, pero busquen otro
proyecto político. Y si el equivocado soy yo, entonces tendré que cambiar el proyecto político y retirarme a la política. Pero yo no vendo mi conciencia. Y Pero yo algo no sé de quiero esto, por si acaso. dejar colgado lo de Cuenca, porque los cuencanos lo que defendieron fueron los páramos, fuentes fundamentales de agua. Pero es que eso ya está prohibido por la Constitución. Está prohibido hacer minería en fuentes de agua. Pero yo tuve un problema similar, por supuesto, mucho menos que Novoa, sobre el proyecto Quinzacoche, que había hasta estudios que decía que podía contaminar la laguna donde iba el agua. Personalmente, no me lo contaron. Yo fui a ver el lugar del proyecto y resulta que estaba 600 metros más abajo de la laguna. Entonces, si hay una filtración o algo, ¿cómo va a caer el líquido para arriba? Entonces, no sé si están hablando del mismo proyecto. Creo que es otro proyecto que sí destruía los paros. El que yo estaba desarrollando en mi gobierno y tuve mucha oposición, Yacu Pérez, toda esa gente, ¿ya? Que su oficio no permitir absolutamente nada, con los más deleznables argumentos. ¿Tú sabes lo que llegó a hacer Yacu Pérez? Nosotros empezamos un programa de areteo del ganado para evitar el robo del ganado y para trazabilidad del ganado para poder exportar carne. Ya habíamos eliminado la fiebre aftosa. Entonces se necesitaba garantizar el origen de la carne para poder exportarlo. Fue decir a las comunidades que era para cobrar impuestos, pues, y que le iban a poner areteo hasta los chanchitos, a los cuyes. Está grabado eso. Con gente tan deshonesta, tan inmoral, político, tan irresponsable. ¿A dónde va? ¿Qué puedes hacer? Entonces, ese era el que más se oponía a eso. Las comunidades, las parroquias de directo impacto del proyecto estaban de acuerdo con el proyecto, porque además ellos sabían que con nosotros las regalías eran para ellos. Pero dijeron, y hubo hasta un estudio supuestamente de una universidad, y no me sorprende, ¿no? Hay estudios para todos los gustos, traes a la medida, de que eso iba a contaminar el agua de Cuenca. Por supuesto me preocupé. Personalmente fui a analizar el lugar del proyecto, y al menos el proyecto en mi gobierno, el de ahora creo que es diferente, estaba 600 metros más abajo. Y se veía filtración, caía hasta hacia las estribaciones occidentales, no hacia el otro lado donde estaba Cuenca. Entonces no era verdad en absoluto. Queremos superar su desarrollo, queremos tener verdadera democracia, hablemos con la verdad, informémonos, tomemos decisiones informadas, pero no va a ser mentiras, escándalos. Hace un momento tú empezaste este programa diciendo que votamos con emociones. Votemos con la cabeza, en base de información, no en base de cuentos, de mitos. Informémonos. Sí, sí, Y con confianza mutua, ¿no? Que yo entiendo cómo no va a tener cruce de intereses. ¿Qué interés tenía yo? ¿Qué acciones en mineras tengo yo? Entonces, creo que demostré durante 10 años que me saqué del aire trabajando por el bien común. Entonces, si impulsaba un proyecto es porque sinceramente creía que era beneficioso para Cuenca, Suárez y la patria, ¿ya? Entonces, pero discutamos con la verdad, no con mentiras. Bueno, Rafael, tengo que ir cerrando para respetar tu propio tiempo. Ya van a ser las 11 de la noche para ti. Ya nos dijiste que tiene frío. No, 10 de la noche, solo son 6 horas de diferencia. Bueno, 10 y cuarto son ahorita. Sí, bueno, está bien. Cambió la hora hace un par de semanas. Ok. ¿Hasta dónde crees que nos lleva? Puede ser el 16 de junio un punto, 16 de noviembre, perdona. Puede ser un punto de inflexión. ¿Y hasta dónde nos puede llevar esa curva que se ha movido? Por supuesto que es un punto de inflexión y como te decía, es una revocatoria del mandato y en condiciones normales, no expliqué qué era eso, me da la oportunidad al final del programa, sería la revocatoria del mandato, como te decía, y hay figuras constitucionales para eso, porque la respuesta es demasiado contundente. Además se verifica el fraude del 13 de abril. ¿Cómo entiendes que un tipo que hace 7 meses ganó arrolladoramente, ahora pierde arrolladoramente? Que nunca ganó arrolladoramente, hizo trampa, ¿no? De todos modos, y perdió con mucho más de lo que perdió el 13 de abril. Entonces, ¿qué significa condiciones normales? Un país donde haya Estado de Derecho, donde no esté tomada la justicia, la Corte Constitucional, el sector privado, los medios de comunicación. Pero un país donde no hay Estado de Derecho, y de hace 8 años no tenemos Estado de Derecho, 7 años, el Estado de Derecho se acabó con el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que fue lo más inconstitucional que existe, ¿ya? Y de ahí destrozaron al país. Pero donde hay un totalitarismo real, a mí me decían autoritario, totalitario, porque les ganaba todas las elecciones, pero democráticamente, pues, es legítimo si le ganan elecciones, tener mayoría en la asamblea. Pero ¿acaso yo tenía la mafia mediática? ¿O no me atacaban todos los días? Y cuando no tenían que decir, se lo inventaban, ¿no? Es que yo tenía el poder económico, es que yo tenía el poder de Estados Unidos, es que yo tenía el poder de Fondo Monetario y toda esta mafia internacional detrás mío. Por el contrario, estaban como buitres atrás de cualquier error que cometiera. En todo caso, ahora sí tenemos totalitarismo, ¿ya? Entonces, no son condiciones normales, ¿ya? Esto merecería, además de los
de los factores que te mencioné, el robo de 70 millones de dólares, los autoatentados, la compra con testaferros de la Posta, ¿cómo se llama el otro? De Radio Centro, Petronovoa, Progen, serían causales para juicio político del presidente, habría que estar preso. Los 70 millones que se robaron habría que estar preso. Por la invasión de la Embajada de México, delito flagrante, secuestrar a un refugiado político en un marco de conflicto interno, va contra el derecho internacional, el Código Penal ecuatoriano, debería estar preso. Hay causales para un enjuiciamiento, hay motivos para reunir firmas y revocatoria del mandato, pero además lo van a permitir. Pues. ¿Tú crees que si recoja 20 millones de firmas, exagero para ilustrar, Diana Tamay la vas a aceptar pues, si es empleada de Novoa? Entonces, a eso me refería con condiciones normales, ¿no? En condiciones normales, el resultado del domingo es revocatoria del mandato. Lamentablemente no existen condiciones normales y tendremos que seguir soportando este tirano al suelo, este aspirante a Calígula, ¿ya? Y en todo caso sí es un punto de inflexión, porque no tanto porque vaya a cambiar Novoa, sino porque sí creo que puede haber rebelión en la granja. Y sus vasallos van a decir un momento, no, un momentito, ya basta. Su alzamana en la asamblea, no, ya basta. ¿Ya? Entonces por ahí puede venir un quiebre y por eso sí es un punto de inflexión. Pero si hubiese Estado de Derecho y condiciones normales, esto sería revocatoria del mandato. Y si tuviéramos un tipo normal, ético, psicológicamente estable en la presidencia de la República, cambiaría de actitud, pero no va a cambiar. Rafael, muchísimas gracias. Ya son las 6 de la tarde con 20 minutos. Yo di la hora con 8 minutos, o sea, nos hemos pasado ya de la hora. ¿No te gusta que se pase uno? Empezamos tarde, ¿no? Y la puntualidad, te decía hace un momento, los cambios de conducta, los cambios culturales son fundamentales para el desarrollo. ¿Queréis revolución? Sed puntuales. Velasco Ibarra, pero hacerla en tus corazones primero. Pero yo te puedo asegurar que estaba prendido 5 minutos antes de la hora pactada. Y me decían, todavía no se conecta el invitado, todavía no se conecta el invitado. Llámelo usted al invitado. Una coordinación, porque estuve puntual, estuve conectado puntualmente. No, con todo respeto. Agradecerte mucho todo este tiempo dedicado a esta conversación, Rafael. No, encantado. Siempre me gusta conversar contigo. Dices que a los tiempos, y creo que a quien más entrevista le he dado. Porque sí, para los que dicen correísmo sin correa, que me avisen. Estaré eternamente agradecido. Poder descansar un poco más. ¿Ok? Es al final, pero también he escuchado, no es correísmo sin correa, pero también montemos otro movimiento político, pues, que le apunte al mismo. Háganlo, pues, y vamos a ver cuántos votos sacan con el capital político que tiene. Te puedo nombrar algunas experiencias al respecto. Yo también las sé y tengo memoria y las recuerdo perfectamente bien. Que lo hagan. Si entonces el correísmo con correa es tan malo, hagan correísmo sin correa, veamos si es viable, hagan otro partido político y vamos a ver cuántos votos sacan. Rafael, agradecerte mucho. Con torpeza y cuidado, que no me creo imprescindible. Nadie debe ser imprescindible, todos somos necesarios, nadie debe ser imprescindible, ¿no? Contrariamente a lo que decía Bertolt Brecht. En todo caso, es torpe negar la influencia de los líderes fundacionales, ¿no? Es torpe negar el rol de un Evo Morales en el proceso boliviano, el rol de un Lula da Silva en el proceso brasileño, de una Cristina Fernández en el proceso argentino, de un Fidel Castro en el proceso cubano, o sea, en el proceso bolivariano de un Chávez. Es torpeza infinita. Sí. Pero Bertolt Brecht decía que los que luchan toda la vida son los imprescindibles. Yo jamás he buscado ser imprescindible, pero lucharé toda mi vida. Y cuidado, que no soy como los monumentos a un luchador incansable. Yo me canso, pero sigo luchando y creo que está la virtud. Gracias, Rafael. Te agradezco mucho. Un abrazo. Un abrazo. Rafael Correa, desde Bruselas, en esta entrega de Palabras Sueltas. Sí, fuimos a buscarlo porque lo que pasó el domingo no fue cualquier cosa y sus lecturas siempre son importantes, importantísimas. Acá se ve la mano de un compañero que está dándome asesoría, no en este mismo momento, pero sí en mi recorrido por la asamblea, que quede claro, ¿no? Aquí no hay misterios. Agradecerle también a Jorge Aycar, el compañero del canal, por toda la ayuda, el soporte.
por saber manejar esos botoncitos que nos permiten salir al aire. A usted, como siempre, le agradecemos la compañía. Pásela bien.